Hoy, en Jaque Mate, cuando un niño no quiere serlo. Hoy vamos a hablar de algo que no es cosa de niños. Hoy vamos a hablar de algo que mata. Y si no mata, destruye, porque las destruye, vidas. Hoy vamos a hablar de acoso escolar. Ayer domingo fue el día de prevención contra el acoso escolar. Enseguida hablaremos con un representante de AEPAE. Ayer fue un día para concienciar y hoy, lunes, muchos niños han vuelto a esa cruda realidad, rodeado de datos que desgraciadamente tenemos que decir que no invitan al optimismo. Todos estamos ya concienciados sobre los peligros, el daño del bullying. Hemos hablado mucho de este daño y sin embargo sigue vigente y sin las medidas adecuadas. El otro día leía un estudio, creo que fue en Infolibre donde lo leía. 3 de cada 10 colegios no dan ayuda, no apoyan a las víctimas, porque son víctimas del acoso escolar. Solo 3 de cada 10 colegios lo hacen. 7 de cada 10 no lo hacen. El 70% de los colegios en los que hay un caso de acoso escolar se calla la boca, cierra los ojos y aquí no pasa nada. Esta es una realidad a la que no se puede cerrar los ojos. Esta es una realidad que marca vidas desde la etapa más temprana, esa etapa a la que repetimos constantemente que todos queremos volver y que sin embargo para muchos ha sido un infierno. Vivir sin amigos, sin nadie en los que confiar, estar solo en el recreo, apartado, marginado, acosado y desgraciadamente muchas veces también agredido físicamente, siempre psicológicamente. Te genera un miedo, una inseguridad que te acompaña ya durante el resto de tu vida. Porque el bullying no es solo una cosa de niños, es un tipo de maltrato que deja unas secuelas que trascienden a la infancia. Y unas secuelas que rara vez se tratan con ayuda psicológica, muchos menos en esa infancia, y ya después también es complicado. Son peleillas de niños, se puede llegar a decir. Eres muy sensible, no puedes llorar. Porque esta sociedad crea a los indestructibles más que a las personas reales. Crea más monstruos que humanos. Crea personas utópicas antes que personas reales. El acoso escolar no es solo un problema de niños, es un problema que tiene que concienciar y tiene que preocupar a toda la comunidad educativa. A todos, a maestros, a directores de los centros educativos, a las familias, por supuesto, a todos los trabajadores del centro, a los compañeros de clase. No se pueden tomar a la ligera, al cachondeo, asignaturas como ciudadanía, en la que se imparten unos valores, un respeto. Es falso que los niños tienen que venir educados de casa buena. Por lo menos no es tan cierto. Es verdad, los niños tienen que venir con una mínima educación de lo que es y de lo que no es la vida. Pero quien tiene que impartir
conductas es también el colegio, no solo materias. Enseñar no es solo aprender a dividir, también impartir conductas de por qué pegarle a otra persona está mal. Porque está mal. Porque el bullying deja unas consecuencias psicológicas de largo, largo recorrido. Es una grave. Es un grave caso de maltrato que no acaba con la infancia. Las inseguridades que se adquieren durante esa etapa van de la mano de la víctima durante toda la vida. Y luego viene el rechazo, el estar solo, solo, mientras ves cómo la vida se te escapa. La vida de los niños felices en el parque jugando al fútbol, en las actividades extraescolares, en los cumpleaños, en los parques de bola, que nos gustaban los parques de bola a todos. Pues hay niños para los que esa no ha sido su infancia, para los que su infancia ha sido una etapa dolorosa, larga, de destrucción, lenta destrucción y de mucho dolor. Contra el bullying no ha podido ni siquiera la falta de presencialidad en las escuelas. El bullying es ahora también ciberbullying. Las nuevas tecnologías han ayudado a propagar el odio, a propagar el daño, a propagar la destrucción de personas. Redes como WhatsApp son las ideales. No solo WhatsApp, Instagram. Probablemente cuando pase el día de hoy, cuando pase el programa de hoy, a todos nos dé igual. Pero no deberíamos. Estos son los problemas de verdad del país. No que una persona ha dicho en el Congreso de Diputados tal cosa y a otra no le ha gustado. Eso es lo normal. Siempre que se diga con unos ciertos tonos que deben ser los adecuados. Lo que no es normal es esto. En esto hay que volcarse. Mañana hay unas elecciones. Allí estaremos para contarlas, por cierto. Mañana hay elecciones. De esto tienen que hablar. ¿Qué vamos a hacer para prevenir el acoso escolar? ¿Qué vamos a hacer para combatirlo? ¿Cómo vamos a educar para que esto deje de pasar? Que esto sigue pasando, que ahora mismo hay muchos niños víctimas de esto. Que esto sigue pasando, que esto no se ha acabado. Hoy vamos a intentar sentarnos, parar el mundo, detener el mundo. No todo el mundo debe ser política, no todos los días tenemos que abrir con políticos hablando. Hoy vamos a hablar de acoso escolar. De historias, de consejos para acabar con él y de la necesidad de políticas que ayuden. Hoy, acoso escolar en Jaque Mate como tema principal de este programa del lunes, el 3 de mayo, primer lunes de mayo. Ángela, Antonio, hola. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola. Bueno, primero una breve reflexión sobre esto que estamos hablando. Bueno, pues efectivamente se trata de un auténtico dilema y drama que viven los jóvenes de nuestro país. Sobre todo esto se empieza a ver desde el colegio, ¿no? Y mira que tras hablar con Enrique Pérez Carrillo de la Cueva, que nos atendió de una manera muy diligente y muy amable y nos comentó cómo se desarrolla este problema, porque estamos hablando de un problema real, nos dejó varios apuntes interesantes, ¿no? Por ejemplo, que su asociación, de la que él es presidente, fundador, lleva 15 años y bueno, lleva una labor muy cruenta porque, como tú bien has dicho al principio, pues acusan una falta de recursos pues bastante importante, que con todo y con eso pues
pues hacen, pues hacen una labor inestimable porque se trata de rescatar a personas que están en una situación de vulnerabilidad completa. Y efectivamente, pues los datos no son nada halagüeños ni nada positivos, pero es importante el día de hoy para que hablemos de este problema que está tan poco visibilizado. La verdad es que es una realidad histórica que lleva ocurriendo toda la vida y que por suerte cada vez más, pues como decíamos, no tiene más visibilidad, tiene cada vez más atención sobre ella y poco a poco yo creo que se van haciendo bastante avances, pero eso sí, como estaba diciendo antes Carlos, es algo con lo que hay que todavía que trabajar muchísimo, que está todavía que falta muchísimo trabajo sobre todo en los centros, con los padres, etcétera, porque la verdad es que es una situación muy complicada, ¿no? Porque es algo muy complicado de gestionar y muy difícil de manejar una situación así, sobre todo cuando se enquista dentro de un aula. Aún así, yo creo que yo soy bastante optimista en este sentido, porque yo creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 10, 15, 20, 30 años. Y creo que precisamente también las redes sociales, aunque comentabas antes que tenían ese problema, como puede ser WhatsApp, que puede tener también ser un extra más, yo creo que en general también pueden jugar en el lado contrario a favor. Y es que precisamente en ese aislamiento, cuando una situación cercana estás aislado, muchas veces estas redes sociales son una herramienta para poder saltar a otros lugares, a otros contextos en los que también puedes tener otras relaciones que no sea esa relación de acoso en tu círculo más cercano. Entonces yo creo que también tiene su parte positiva. Sí, bueno, la verdad que en ese sentido pues también hay que ver esa parte positiva que tienen las redes sociales, ¿no? Que te permite también dar publicidad, digamos, dar publicidad en el sentido de hacer público esta realidad tan espeluznante que bueno, que como nos indicó Enrique, pues no tiene ni un perfil concreto, aunque sí que es verdad que se percibe o se aprecia, bueno, el típico estereotipo de la persona que es maltratada o que es víctima es más débil o vulnerable supuestamente y el agresor pues tiene cierta, digamos, autoridad o falta de empatía, también es otro rasgo que nos indicaba. Y ya me parece lo peor, la verdad, una de las cosas que nos confirmó también es que por parte de las instituciones y los colegios es algo que se silencia, que no se, que se guarda la compostura, por así decirlo, porque al final el maltrato escolar queda en una falta grave que como mucho es un parte de expulsión. O sea que si banalizamos de esta manera el problema, pues bueno, estamos cayendo en un error. Y ¿creéis que faltan políticas? ¿Faltan ayuda? ¿Falta concienciación desde el mundo de la política sobre este problema? Bueno, pues sí, la verdad que en este sentido es un poco frustrante porque se pretende o pretenden las instituciones que tienen, digamos, más posibilidad en cuanto a recursos y medios, pues que este tipo de asociaciones que hacen, como ya digo, una labor inestimable y dentro de sus capacidades y su alcance un esfuerzo tremendo, luchar contra un problema que es algo que nos incumbe a todos, que incumbe a todas las capas de la sociedad y por supuesto, pues bueno, la educación es fundamental para intentar revertir esta situación y para educar en un sentido social. O sea, la educación tiene que partir de esa convivencia entre iguales. No sé si me explico. Y esto es una necesidad impepinable. Tú, si educas en el conflicto o no implicas o no implementas ciertos valores, pues claro, evidentemente luego cada uno elige y tal y cual y actúa como quiere. Pero bueno, siempre quedará pues esa base, ¿no? A la que agarrarnos para defender lo contrario, ¿no? Para sensibilizar que esto es una realidad que muchos niños de nuestro país y del mundo pues padecen y que no es una tontería de niños, que es algo que tiene que quedar bastante claro, que en el momento que se produce tres veces una agresión ya se considera o se debe considerar acoso escolar. No hay que esperar una cuarta o una quinta o que llegue el niño o la niña llorando a casa. No, no es una cosa de niño. Y hay una reflexión también, que es que, claro, en los colegios mayores,
pues existe el fenómeno de las novatadas, ¿no? Que es, digamos, como un ritual de iniciación para incluirte y no ser, digamos, rechazado por la mayoría, ¿no? La voluntad de la mayoría contra el nuevo que llega. Que eso también es un escenario bastante llamativo y que nos suena a algo. Esto se sigue produciendo y los colegios mayores guardan silencio ante esta realidad porque entienden que es un ritual, que es una niñería. Y bueno, hay casos de bromas, que también es otro eufemismo de la agresión, ¿no? Bromas con ácido. Un chaval, creo que en Madrid, tuvo que saltar a la pata coja a un paso de peatones y cayó por un puente. En fin, cosas que se salen de la normalidad. Y claro, si se guarda el silencio al final otorga. La banalización un poco también de lo que fue una etapa de acoso escolar. La banalización son las novatadas realmente. Pues sí, la verdad es que es como, digamos, una confabulación, ¿no? Un teatrillo que se cree que bueno, que se queda en cosas de jóvenes que no tienen consecuencias ni nada, cuando realmente hay víctimas que al final pues, o atraviesan un proceso largo de volver a confiar en el mundo que les rodea, por así decirlo, aunque suene muy monumental lo que estoy diciendo, y otros pues que lamentablemente acaban con el fallecimiento de la víctima, normalmente por suicidio, vamos. Aquí en España tenemos una hemeroteca de ese tipo de tragedias que deberían de dar vergüenza primero a la sociedad, el hecho de no estar plenamente concienciado, y por supuesto a las instituciones, que son las que tienen que implementar. Quizás la palabra castigo sea muy fuerte, pero una reeducación completa para aquellos agresores, agresoras, que no solamente lo percuten esos ataques, esa agresividad, sino que encima se sienten orgullosos. Sí, y no sé si Antonio está ya preparado. Bueno, sí, el tema de los colegios mayores es obviamente en cierto sentido una propagación de lo que ya estamos hablando antes del acoso escolar, de esas relaciones que se crean y esa especie como de rituales entre los alumnos, que también hay ciertos novatos. Bueno, en el caso de Madrid, la verdad es que es bastante problemático, precisamente porque, como estás contando antes, esos casos que hay una intensidad bastante mayor que en otros puntos de España, donde por suerte las novatadas poco a poco se convierten más en pequeñas tonterías que se hacen por hacer algo, y poco a poco va haciendo eso, aunque es verdad que tiene un componente de bastante opresivo en cuanto a esa especie de obligación, como decías, ¿no? De poder integrarte en el grupo. Y es un tema que yo creo que realmente también irá acompañado en el momento en el que ya se vaya reduciendo ese tipo de relaciones, ese tipo de acoso en el colegio, y ya también disminuyendo pues en otros ámbitos como pueda ser el colegio mayor, ¿no? Incluso la universidad. Pero sí, como decía antes, a nivel de recursos, más que realmente sea un tema político, yo creo que también es obviamente por el tema político es muy importante, porque hace falta un refuerzo muy importante de la educación en general, sino sobre todo ya a nivel de los profesores, de los docentes, de los psicólogos que apoyen, que haya más presencia, que tengan más capacidad de trabajo dentro de los colegios, y que haya en general eso, ¿no? Más capacidades de los centros para gestionar estas situaciones, que poco a poco se va trabajando, pero es cierto que hace falta un empujón para poder lograrlo. Pues sí, totalmente. Ya digo, es una actividad integral que nos incluye a todos, y bueno, que también es parte importante que no se quede en el silencio, porque si nos vamos, por ejemplo, a lo que estamos hablando, ¿no? De las novatadas y demás, se define como prácticas de rituales que un grupo de personas llevan a cabo con el objetivo de humillar al novato mediante acoso o abuso para que éste pueda formar parte del grupo. A mí me parece eso de verdad legitimar y dar permiso, digamos, no cuestionarse el por qué se permite ese tipo de violencia, vamos, y en este caso, pues bueno, cumple, digamos, una función que es sentirte integrado, lo que me parece abominable. Pero es que en un colegio normal o un instituto normal, el hecho de que haya un grupo que se siente con la autoridad para estar por encima del otro,
sea por la razón que sea, a mí me parece algo de verdad bastante grave. Sobre todo cuando es una violencia gratuita, porque no tiene ni explicación, ni contenido, ni finalidad. De hecho, yo estoy recordando ahora el caso de una niña, creo que era de Bilbao, que la niña sufría bullying en la clase y un día pues llegaba tarde a la casa y finalmente la niña pues se suicidó, se tiró por un puente, y la entrevista No es se puede verdad. encontrar en YouTube cuando la madre relata cuando fue al juicio y se encontró con las agresoras de su hija. Pues básicamente siguieron creo que era por Instagram o algo así, colgaron vídeos jactándose de lo que le hicieron, y en el juicio, pues, según relata la madre, pues eh, se jactaron de lo que le hicieron a su hija, y su hija finalmente pues acabó suicidándose de una manera bastante brutal. Así que en este sentido, pues, si se permite esto, si se queda nada más en trabajos para la comunidad, que fueron lo que tuvieron que hacer este grupo de chavalas, pues no sé qué estamos haciendo realmente. Ha sacado Televisión Española, Radio Televisión Española, un reportaje muy interesante sobre este tema y yo me quedo con la frase del inicio. Imagínese vivir la muerte de un hijo en quirófano, pensar que eso era lo peor y después descubrir que aún quedaba algo peor por venir. Entrar en el colegio. Y aquí se cuenta la historia del hijo de José Martín, que es el invitado, que tiene 8 años, una cardiopatía que le produce problemas de psicomotricidad y que sufre acoso escolar en su colegio de Cádiz. Le llamaban gordo porque no podía correr, le decían que no valía para eso. Tuvo que quitarse de las actividades extraescolares porque perdió la autoestima. Sentía que no valía para lo que estaba haciendo. Ángela, Antonio. Pues mira, me parece interesante y muy importante que las familias y las víctimas pues tengan la capacidad de dar cuenta de lo que han vivido, para que no se quede únicamente en un comentario aleatorio, en una conversación aleatoria, sino para dar cuenta de que las personas realmente sufren y padecen el rechazo por parte de un grupo, y que eso puede llevar a un final bastante trágico si es que no se pone remedio anteriormente. Si no se frena, puede llegar a tener el final que muchas veces tiene. Entonces, pues dar voz a este tipo de testimonios me parece un acierto completo, porque eso permite educar a través de los medios de comunicación y que las personas vean realmente cuál es la realidad, qué es lo que está sucediendo. Eso es lo más importante. Claro, porque no solamente es, como decimos, esta situación tan desagradable durante una parte de tu vida, sino que tiene unas consecuencias. Porque como decía Ángela, bueno, para la OMS esta es la tercera causa de muerte entre los jóvenes, entre los adolescentes en el mundo, de mortalidad infantil. Y de hecho es que 1 de cada 6 aproximadamente de los niños acosados se intenta suicidar en algún momento. Con lo cual, obviamente, también, aparte de todo lo que estamos hablando, algo con lo que hay que trabajar y lo que hay que luchar con mucha intensidad para evitar todas estas muertes que son completamente innecesarias. Y que desgraciadamente hemos contado un caso, pero no es solo un caso. Hay una plataforma, se llama Educar es Todo, y esa plataforma hace estudios sobre la percepción del bullying en la sociedad española. 1 de cada 5 niños y niñas del país reconoce que ha sido víctima de acoso escolar. 1 de cada 5. Dentro de esto, la forma de maltrato más habitual, porque esto es maltrato, es el maltrato psicológico, un 62%, el verbal con un 54,6% y el maltrato físico, la agresión física, se da en un 34% de personas maltratadas. Son datos graves. Hombre, son datos verdaderamente escalofriantes, porque
porque detrás de todo eso hay, como ya estamos hablando, ¿no? Y es muy repetitivo, puede sonar repetitivo, pero es que detrás de toda esta situación hay personas realmente que se sienten enclaustradas en una situación de la que no encuentran salida, a no ser que recurran por sus propios medios pues, a ayuda psicológica o acudan a asociaciones como AEPAE o ANAR, ¿no? Que trabajan con este tipo de circunstancias de personas en situación de vulnerabilidad y de la que estamos planteando en el día de hoy, pues sin duda se trata de una de las más importantes dentro de nuestro país y, como ya digo, del mundo. Por lo tanto, hace falta pues más concienciación, más educación y sobre todo más apoyo a este tipo de personas que se sienten, como ya digo, enclaustrados en sociedad. Sí, y de hecho, con el dato que estás diciendo antes, de 1 de cada 5, realmente, si lo cruzamos con lo que decía antes, pues 1 de cada 5, y dentro de ese 1 de cada 5, 1 de cada 6 intenta quitarse la vida, no sale 1 de cada 30, que con las ratios que tenemos en España, quiere decir que de media, en cada aula hay un niño o niña que se ha intentado quitar la vida por culpa del acoso, que yo creo que es algo importante de cara a visualizar el problema, que es prácticamente eso, de media, uno por clase, uno por cada curso. Pues sí, pues la verdad es que sí. Para seguir hablando de este tema, tenemos una entrevista, hemos charlado con Enrique Pérez Carrillo de las Cuevas, que es miembro de AIPAE, que es una persona que trabaja mucho con menores víctimas de acoso escolar, y allí vamos a conocer un poco su realidad. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre este Día Mundial contra el Acoso Escolar, que es este 2 de mayo, y vamos a hablar con uno de sus principales responsables, de uno de los principales responsables de esta asociación para la prevención contra el acoso escolar, Enrique Pérez Carrillo de la Cueva. ¿Cómo está? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero es cómo es la situación del acoso escolar ahora mismo en España. ¿Se está consiguiendo acabar con este problema? ¿Se está haciendo un programa que está creciendo? ¿Cómo es la situación ahora mismo? Pues la situación en España es la misma que de hace 10 años, a pesar de que se han hecho muchos estudios de incidencia en los últimos 10 años, el de Save the Children, el de UNICEF, el de ANAR, incluso el último de Amnistía Internacional, dicen que la incidencia oscila entre un 9 y un 24%. Si cogemos la cifra más baja, la del 9%, estamos hablando de 500.000 de niños, niñas, adolescentes que hoy día sufren acoso escolar en España. ¿Y qué podemos hacer para prevenir este acoso escolar? ¿Cómo podemos educar para prevenir este acoso escolar? Bueno, cuando se hacen campañas de concienciación, pues que a veces salen en televisión, que una cara famosa en fin, sale, dice una frase, al final se queda en eso, se queda en lo que dura esa frase o en el tiempo que dura la campaña. Eso no es hacer prevención, eso es concienciar, que está muy bien, pero la prevención se hace con formación y con intervención cuando ya hay casos de acoso en los colegios. Desde AIPAE tenemos un plan nacional que lo que hace es una intervención integral en un centro escolar, que incluso al principio de la intervención y al final se mide la incidencia para que de forma científica se pueda medir el impacto de esa intervención. Y luego hay una batería de intervenciones para sensibilizar en el aula, para formar a los alumnos observadores. Se da una formación a las familias, una formación al personal no docente del centro y también al docente. Se atiende a las víctimas que ya hay y que este test es quien lo confirma. Se reeduca a los acosadores, pero más allá de una sanción punitiva, que es lo que hoy día se hace, se le expulsa cuando es reincidente. Y al centro se le dan una serie de herramientas de uso en el aula. Este plan nuestro, que lo implementamos sin ningún tipo de apoyo público, ya lo hemos implementado en más de 50 colegios y a más de 20.000 niños y niñas.
Si no se plantea esto como un problema que no se circunscribe solamente a lo educativo, que es hoy día lo que se hace, sino que es un problema, como dice Amnistía Internacional en el último informe de hace año y medio, es un problema de derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque en el proceso del maltrato reiterado, que es lo que es el acoso escolar, está inmerso muchas veces problemas como la xenofobia, la homofobia, la violencia de género o el no respeto a la diversidad funcional. Entonces, mientras no se contemple como un problema mayor y no menor, pues al final seguirá pasando pues, lo de siempre, que se suele minimizar con que son cosas de niños. Claro. Pues yo le quería preguntar precisamente sobre si usted piensa que los casos de bullying o de acoso escolar se silencia por parte de las instituciones, por parte de los colegios, si se vuelven de alguna manera cómplices de esa situación que viven algunas personas de nuestro país. Sin ninguna duda lo decimos de forma contundente. AEPA lleva 15 años trabajando y ha atendido a más de 4.000 víctimas, o sea que sabemos de primera mano qué es lo que ocurre. Normalmente, y eso sí lo puedo afirmar de forma rotunda, en 9 de cada 10 casos, un caso de maltrato escolar reiterado, que es, insisto, lo que es el acoso escolar, o se minimiza o se invisibiliza y no llega a ninguna parte. ¿El por qué? Porque el sistema está viciado de origen. El principal problema es que el propio centro es juez y parte del proceso. Hoy día se considera acoso escolar como una falta muy grave. Cualquier centro tiene en su reglamento una serie de disposiciones que diferencia entre faltas leves, faltas graves y muy graves. Y ese propio reglamento, que tiene el centro cierta flexibilidad a la hora de aplicarlo, dice que es una falta muy grave y la persona que tiene la obligación por ley de abrir un protocolo de acoso escolar cuando la familia lo reclama porque hay indicios de ello es el director del centro o la directora del centro. ¿Qué ocurre? Que alguien que tiene sus propios intereses y es juez y parte del proceso es quien tiene que abrir ese protocolo. Lo que ocurre es que no se abre, o se dice que se abre pero no se abre, o se abre mal y se oculta a las propias familias el propio protocolo, que es un fraude de ley porque el propio protocolo dice que debe ser confidencial, pero no especifica que lo debe ser para todo el mundo, excepto para las familias implicadas, de forma que ese protocolo llega a inspección educativa sesgado y la familia no tiene constancia si las circunstancias que se relatan dentro del protocolo son ciertas o si el centro ha puesto su propia versión que lo minimiza o incluso si el centro aportó o no las pruebas documentales que la familia pueda aportar, como parte de lesiones, informes periciales de un psicólogo o una cronología de los hechos. Entonces, estamos en esas. Que los pocos casos que se abren, o sea, los pocos protocolos que se abren bajo la insistencia hercúlea de las familias y unas pruebas contundentísimas, y que el director al final lo abre porque no tiene más remedio, o incluso bajo amenaza de una denuncia al centro escolar por vía civil o incluso por vía penal, pues esos pocos protocolos al final llegan sesgados a inspección educativa, que en su gran mayoría los poquísimos que llegan los desestima, porque la información que hay dentro de ese protocolo no es la real y no es la correcta. Eso es lo que hoy día está ocurriendo. Es un auténtico escándalo y un auténtico fraude de ley. Y lo más triste es que la solución que tienen esas familias es cambiar a su hijo o a su hija de centro escolar. Y en cierta manera lo que queremos decir es que las familias están desprotegidas frente a lo que pase en el colegio. Es decir, no tienen tanta información como deberían y muchas veces pueden quedar al margen del proceso. Es que de hecho eso es lo que ocurre, que las familias están desprotegidas, pero en todos los ámbitos. Lo están, lo primero en el ámbito educativo, obviamente, porque no se abren los protocolos, se minimiza, cuando se abren tarde
al final se abren tarde y mal, cuando se trasladan a inspección, los protocolos están segados, no se les da información al centro, a la familia, incluso algo que es anticonstitucional, que es que si una familia decide imponer una denuncia por vía civil o incluso por vía penal, si ya hay unas lesiones físicas y psicológicas importantes, no puede hacerlo porque no tiene la información del protocolo. O sea, si cualquier persona se ve inmersa en un proceso de denuncia o un proceso de maltrato y se hace una denuncia, la información de ese proceso le llega tanto al que denuncia como al denunciado, para que se pueda defender, para que pueda alegar, para que pueda saber qué ocurre, etc. Pues eso no pasa en este caso. O sea que incluso la opción de hacer una denuncia por vía civil o penal es muy, muy complicada porque no tiene acceso a esos datos. Entonces, luego, si pasamos a la vía de asistencia, estamos aún peor. Hace unos días tuve una charla con el servicio de pediatría de Pinto y hablando con las pediatras nos decían que no sabían qué hacer, porque cuando una madre lleva a su hijo a pediatría porque tiene lesiones físicas o porque tiene indicios de un daño psicológico, la pediatra obviamente tiene que valorar eso y hacer un parte de eso que ocurre. Pero a partir de ahí, las opciones que tiene esa familia son muy pocas, son nulas, porque si la pediatra eso lo pone en conocimiento del educador social, en teoría se supone que ese educador es el que tiene que comunicar al centro escolar ese suceso o esa situación, pero lo que ocurre es que hay centros que no tienen su educador social, digamos, que está asignado a ese servicio de familia, por ejemplo, y que tampoco hay ningún tipo de seguimiento en el caso de que se comunique al centro de si el centro realmente está haciendo lo que debe. O sea, el sistema hace aguas por todos lados. Luego, si ese servicio de familia dispone, que no todos, si lo tienen, de un psicólogo o psicóloga y el pediatra considera que ese niño o niña necesita ir al psicólogo, lo que ocurre es que si hay psicólogo, que no hay en todos los sitios, son tan pocos psicólogos que a lo mejor le dan cita para dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, y la frecuencia de las citas es algo ridículo, es a lo mejor una vez al mes, en la gran mayoría de los casos. Con lo cual esa familia, su única opción es buscarse un psicólogo privado y pagarlo de su bolsillo si tiene esa posibilidad económica de hacerlo o si en su localidad hay un psicólogo privado que sea especialista en esto. O sea, así están las cosas. El sistema hace aguas por todos los lados. Bueno, y mi pregunta va por si, vamos, en estos 15 años de trabajo que lleva la asociación, ¿habéis encontrado algún perfil concreto de acosador? Porque normalmente se suele categorizar a un niño, a un joven, porque es a lo mejor más conflictivo, porque es más impulsivo, más nervioso. ¿Usted habéis llegado también a esa conclusión o es algo que es un problema que no depende de un perfil concreto? Desde la EPA decimos, después de ver, insisto, a 4.000 víctimas y de reeducar a más de 150 acosadores y acosadoras, que no existe un perfil ni de víctima ni de acosador. Sí existen circunstancias que lo pueden facilitar, sí, pero perfil no existe. Se suele decir que los niños y niñas que son víctimas pueden ser más tímidos, pueden ser más inhibidos, pueden tener menos capacidad social, etc. Y eso lo puede facilitar, pero no es un requisito para ello. En otro lado, cuando hablamos de los acosadores, pues es cierto que en general suelen tener, si el niño o niña da lo mismo, pero tienen poca empatía, cierto. Pero eso de que son de familias desestructuradas o eso de que es un mal estudiante, etcétera, sí pasa a veces, pero no siempre. O sea, de hecho nos encontramos a veces que los acosadores son los niños o las niñas más brillantes de la clase y que tienen su propia cuadrilla, que le siguen como un líder que es negativo, en este caso negativa, y que hace ese maltrato contra otros niños o niñas. O sea, no existe un perfil concreto ni de víctima ni de acosador, y eso a EPAE le lleva a la conclusión de que cualquier niño o niña o adolescente puede ser tanto víctima como acosador. Y no sé si habéis trabajado con personas que ya sean mayor de edad y estén en una situación como de arrepentimiento por haber sido acosadores durante su infancia. Algún caso hemos tenido, pero suele ser casi
algo anecdótico. Lo que sí nos llegan son bastantes demandas de ayuda de jóvenes pues, que ya son mayores de edad o incluso ya de personas, pues tanto jóvenes pues como adultas, que arrastran esa situación desde la infancia y que su vida es un infierno porque arrastran ese rol de víctima y esa indefensión aprendida, que es lo que le pasa a un niño o niña cuando sufre acoso, que aprende a estar indefenso por repetición y lo normaliza. Y eso, si no se trata, si no se corrige, pues obviamente eso se va a mantener en su vida de adulto. ¿Y cómo ayudáis a tratar estas, digamos, secuelas, entre comillas? Claro, AEPAE hace prevención e intervención ante el acoso escolar en el ámbito escolar. Entonces, cuando una persona adulta tiene esos problemas, sí podemos darle apoyo en el sentido de aconsejarle, etcétera, pero entendemos que nuestro ámbito principal son los escolares. Entonces, obviamente decimos que le damos información, le orientamos, pero obviamente lo que necesita ya esa persona no es una intervención educativa, porque ya no está en el ámbito educativo, sino una intervención psicológica. Entonces, lo que debe hacer esa persona, obviamente, es buscar ayuda psicológica. A AEPAE le encantaría tener un servicio de atención psicológica, pero obviamente AEPAE tiene una subvención de 0 euros al año de lo público, que es algo lamentable porque somos incluso recursos de derivación del teléfono público. Entonces, hacemos mucho más que, vamos, que fundaciones y asociaciones con altas subvenciones, porque somos especialistas, pero por desgracia llegamos hasta donde llegamos. A mí me gustaría hacer una última pregunta ya para cerrar esta entrevista. ¿Por qué se considera que muchas veces que el bullying es simplemente peleas de niños, cosas de niños? ¿Y por qué debemos quitarnos ese pensamiento? ¿Por qué no es solo una peleilla de niños este acoso escolar? Bueno, tenemos que entender que hablamos de maltrato, y maltrato es cualquier conducta que haga daño, bien sea de forma verbal, física, psicológica o por redes sociales. Entonces, entendemos que si hay maltrato y es reiterado, porque lo que diferencia un conflicto puntual, como tú dices, de una pelea entre niños, de acoso escolar, es la reiteración. O sea, que no pase una vez, sino que pase de forma reiterada. De hecho, decimos que si no ponemos un límite a esa reiteración, entonces nada es acoso. O sea, porque a un niño le pueden pegar 18 veces y decir, bueno, ha pasado varias veces, pero son cosas de niños. Entonces, desde AEPAE tenemos una definición muy clara que si ocurre 3 veces ya es acoso. Si pasa una vez puede ser puntual, si pasa 2 puede ser casual, si pasa 3 es algo reiterado que empieza a ser sistemático contra un mismo niño. Con lo cual, cualquier maltrato, y eso está muy estudiado en psicología, cualquier maltrato reiterado va dejando una huella, una herida psicológica que se va haciendo más grande cuanto más se repite ese maltrato. Si estuviésemos hablando de maltrato de género, pues imagínate, ahí no habría ninguna duda. O sea, un tortazo hacia el cónyuge, ya hay que intervenir rápidamente. O sea, no se permite ni siquiera una violencia verbal. Pero con niños parece que sí es posible. Entonces, se interviene tarde, se interviene mal y se minimiza lo que ocurre. Y luego sale, pues, cuando vienen niños y niñas adolescentes a nuestros campamentos de verano, que este año en julio impartimos el cuarto, y nos vienen grupos de víctimas severas con estrés postraumático que se autolesionan, con intentos de suicidio, que van ya al psiquiatra y tienen tratamiento farmacológico. Pues claro, cuando vemos eso nos da muchísima vergüenza ajena que haya personas que aún digan que son cosas de niños y que son cosas sin importancia. Bueno, Pues, yo creo que lo Ángela. más importante era, ya para cerrar, que acabar con este tabú y este estereotipo, tanto del perfil como de acosador como de víctima, y también acabar con este eslogan que parece que bueno, que el hecho de agredir verbalmente o físicamente es cosa de niño. Me parece lo más importante de esta entrevista, y por supuesto agradecerte el hecho de que hayas compartido con nosotros un rato bastante interesante la mañana de hoy.
Gracias. Sí me gustaría decir dos cosas. Una es que si alguien necesita ayuda, ¿vale? Puede encontrarnos en internet en la página web www.aepae.es. AEPAE son los acrónimos de Asociación Española Prevención Acoso Escolar. Y que hace 2 años publicamos un libro que se llama El acoso escolar mata, coaching infantil y prevención del acoso escolar. Entonces, si cualquier familia necesita información muy verídica, muy práctica y muy operativa, puede encontrar el libro este que digo, tanto en FNAP como en Amazon, como en la Casa del Libro. Muy bien. Y además nosotros pondremos la página web de AEPAE aquí en nuestra descripción del programa para que todo el que lo necesite pueda entrar de manera rápida. Muchas gracias, Enrique Pérez De nada. Carrillo de la Cueva. Muchas gracias por estar y a seguir trabajando en este muy importante problema que todavía tenemos en España. De acuerdo, un placer, buenos días y hay que seguir intentando visibilizar el problema para que llegue a todo el mundo. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Hasta luego. Hasta luego. Pues esa era la entrevista con Enrique Pérez Carrillo de las Cuevas, perdón. Una entrevista muy interesante, bastante interesante, la verdad. Y yo quiero tratar otro punto de este acoso escolar, que es el acoso escolar que sufren desgraciadamente y son más cada vez las personas con discapacidad y las personas del colectivo LGTBIQ. No sé cómo lo veis. Efectivamente es un caso que desgraciadamente el bullying se da más entre esas personas. No sé qué queréis comentar. Claro, realmente hasta cierto punto es casi una obviedad que obviamente los colectivos más vulnerables dentro de la sociedad son los que reciben más acoso, igual que también existe, no sé si tanto a nivel de porcentaje, sino sobre todo de intensidad hacia las mujeres que hacia las niñas que hacia los niños. También, pues seguramente no sé si existen datos sobre hacia personas racializadas o migrantes, con lo cual hasta cierto punto, por muy cruel que sea, es algo obvio que esos colectivos más vulnerables, menos protegidos, pues son los que reciben más acoso. Y también porque en parte, en cierto sentido, este acoso es casi un reflejo de la sociedad, ¿no? En fin, por eso también los colectivos que son más acosados a nivel general en la sociedad son también los que son más acosados a nivel infantil en los colegios. Y al final es básicamente eso. Pues sí, la verdad que como bien ha dicho Antonio, pues supuestamente, o así, bueno, supuestamente, ¿no? La realidad histórica es que hay, digamos, colectivos que tienen la etiqueta de vulnerabilidad de vulnerable, sin que nadie haya encontrado nunca explicación a eso. Únicamente, pues bueno, en la sectarización y sectorialización del mundo, cada vez más estrificado, cada vez con más inquina, más rupturas y menos sentido de la convivencia. Cada vez hay más sentido de la división y más de yo sí, pero tú no, aunque parezca una obviedad como un camión, pero es que esto es así. Efectivamente, pues bueno, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o bueno, que para muchos la homosexualidad también es una discapacidad, ¿no? Por eso ya entra en otro caballo de batalla. Personas que pertenecen a LGTBIQ, pues suman parte de este cómputo de rechazo social. Eso es más que claro. Antonio. Claro, sí, lo que hemos dicho antes. O sea, pues si ya un colectivo que sufre acoso, digamos, por naturaleza, o por naturaleza no, digamos, por normas dentro de la sociedad, pues obviamente en estos casos en los que todavía incluso falta esas normas sociales, esa educación social que se da en los colegios, pues obviamente sigue existiendo esta violencia, sigue existiendo este acoso y sigue existiendo esta situación pues completamente inaceptable por otro lado, ¿no? Que eso siempre hay que recordarlo, que aunque sea algo que está normalizado y que va ocurriendo mucho tiempo, incluso antes con más intensidad, no hace que eso no deje de ser completamente inaceptable. Pues interferencia, está pitando. Ya menos. Ya no. Pues vamos a cerrar este tema del acoso escolar. Si
a alguien le puede servir esta información, hay que darla, hay que contar una realidad que desgraciadamente sigue estando muy presente. El mensaje es, no estás solo, evidentemente no estás solo. Hay que intentar pedir ayuda pese a lo complicado. Para los menores de confiar, que es una de las capacidades que el maldito bullying te quita, que es la de confiar en las personas. Y pese a esa falta en la capacidad, por culpa del maltrato al que desde etapas muy tempranas de la vida se somete, cuéntalo, pide ayuda, porque hay que parar el bullying. Un caso ya es una tragedia. Esto no es de estadísticas. Esto no es un problema de estadísticas. Un caso de bullying ya es una tragedia. Es una vida marcada por esto. Así que cuéntalo, pide ayuda a padres, a profesores, a quien esté cerca. Hay gente cerca. No estás solo. Si a alguien le llegan estas palabras, si a una víctima le llegan estas palabras, no estás solo. Pide ayuda. Pide ayuda. Ayer, domingo, fue el Día Mundial en la Prevención contra el Acoso Escolar. No al acoso escolar. Vamos a frenar esta lacra. Vamos a frenar esta lacra. Por cierto, una lacra que no se puede banalizar. Me sumerjo en Twitter y veo que aprovechan para usar el hashtag de acoso escolar, que fue tendencia ayer domingo. Es decir, acoso escolar con una foto de Ignacio Escolar, con una campaña política evidente. Este no es un problema para banalizar. Ya basta de la guerra partidista. Este es un problema de la vida. Este es un problema de víctimas. Dejen de meterse constantemente con las víctimas. Se lo pedimos, por favor. Así que hay salida al bullying. Hay ayuda para el bullying. Hay que estar siempre del lado de la víctima y nunca del maltratador. Este es el homenaje, este es el rato de concienciación que hemos querido dedicar en Jaque Mate. Y para cerrar este bloque, este no es un caso, el que vamos a contar ahora, no es un caso de acoso escolar como tal, no es un caso de bullying, pero sí tiene que ver con la conducta de dos adolescentes y nos parece interesante contarlo. Vamos a hablar enseguida con Ángela en la sección de sucesos del crimen de San Fernando, de las brujas de San Fernando. Un crimen que, ya digo, no es de acoso escolar, pero sí nos parecía bien contarlo hoy para hablar de las conductas de menores en etapa adolescente, de cómo pueden ser esas conductas. Así que esta es la sección de sucesos de hoy con el crimen de San Fernando. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre una de esas situaciones de sucesos trágicos en etapa escolar. No necesariamente tiene que ver con acoso escolar, con bullying, como hemos estado contando en este programa, pero sí hemos querido aprovechar para contar este crimen que ocurrió en personas adolescentes. Y nos lo va a contar Ángela. Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, sí, como bien dice, no tiene que ver con acoso escolar, pero al final es un suceso que pasó en un instituto donde tres chicas eran amigas y una de ellas salió fatal de este suceso. Así que bueno, sin más dilación, hoy voy a hablar de un crimen que fue muy sonado en San Fernando. Lo tenemos aquí al lado, hace 20 años, y la verdad es que
fue impactante, bastante impactante, he de decir, a la vez que misterioso y triste. Vamos a hablar de las llamadas brujas de San Fernando. Si pones en cualquier página de Google brujas de San Fernando, te aparecen en los titulares Iria y Raquel, que eran dos chicas de tan solo 16, 17 años que cometieron un crimen por el simple hecho de que querían ver lo que sentían al matar a una persona. Es así como escogieron a su víctima Clara, ya que anteriormente esta se había alejado de las que iban a ser sus asesinas en un futuro, porque se echó pareja y su pareja le decía cosas como: no te juntes con ellas dos, son chicas raras, no puede entrar nada bueno. Aquí Claro, que ya se veía que ya tenían prácticas extrañas, por decirlo así. prácticas extrañas, exactamente. Aquí nos remontamos a tres chicas, como he dicho nada más empezar, que eran amigas en el instituto. Entonces, vale, no es un tipo de acoso, pero al final es una tortura, algo premeditado, no es algo improvisado. Escogieron a Clara de víctima porque eran amigas de toda la vida y empezaron a separarse porque Iria y Raquel, por una parte, eran como las marginadas de clase, a lo que Clara también se había unido anteriormente, pero ellas dos eran como llevaban otro estilo de vida, vestían así con ropa gótica, eran bastante oscuras, eran aficionadas a la ouija. Por otra parte estaba Clara, que lo que más le gustaba era la fantasía, el dibujar unicornios. Ella se quedó en los unicornios y las otras dos empezaron con temas de brujería. Caracteres muy diferentes, Caracteres muy diferentes, Carlos. Además, yo entiendo que Clara se separase, ¿no? Ya no soy aquí nadie para juzgar ni opinar sobre lo que pasó, pero mi opinión personal es que, bueno, hizo bien en separarse sin saber que iba a pasar nada de esto. O sea, ¿cómo te puedes pensar que una persona va a matarte, una persona que era amiga tuya? Pues estas dos chicas tan misteriosas, como he dicho, eran aficionadas a la ouija y tanto por dentro como por fuera eran personas que ocultaban algo. O sea, se dedicaban a jugar a juegos relacionados con la brujería, manejaban también las cartas del tarot. Y te preguntarás, Carlos, ¿qué son las cartas del tarot? Bueno, pues La de las brujas que, bueno, y brujas y brujos, que de madrugada nos invitan a gastarnos la pasta en la tele, básicamente. básicamente, Carlos, esa es la visión escéptica de esto. Pues la carta tarot es una baraja de naipes que, además de servir para jugar, se usa a menudo como medio de adivinación del pasado, de la situación presente de la persona que consulta, y algunas veces también se puede hasta incluso adivinar la situación del futuro de la persona en cuestión. Cosa que, bueno, es un poco... Eso lo dejo ahí para quien crea en ello, que me parece genial, quien crea. Pero aquí todavía no lo tenemos muy claro, en fin. Algún día hablaremos más detenidamente de esto y lo que la sociedad piensa sobre esto. Y bueno, Carlos, ahora viene la parte más trágica, porque voy a contar la escena del crimen, haciendo un poco así la reconstrucción de los hechos. Es bastante macabro y tú sabes que a mí estas cosas me gustan, pero sí que es verdad que... Hay que tener delicadeza. Hombre, hay que tener delicadeza porque yo, por fuentes documentales y lo que me he informado, puedo decir que a día de hoy es un suceso que, aunque hayan pasado 20 años, los isleños, pues no, los isleños son la gente de San Fernando, todavía no han sido capaces de olvidarlo. Entonces es algo que, bueno, lo llevan muy dentro de ellos, a pesar del tiempo. Y bueno, en fin, todo empezó pues el 26 de mayo de 2000 concretamente. Iria y Raquel llamaron a Clara porque hacía mucho que no se veían. Aquí volvemos a recalcar la amistad que ella flaqueaba por aquel entonces, cuando Clara tenía ya a su pareja. Y ese día pues Iria y Raquel querían quedar con ella de casualidad. Entonces Clara le extrañó, o sea, Clara se sentía un poco como cohibida, como diciendo, bueno, ¿y ahora por qué tienen que quedar conmigo sí o sí? Y de hecho estaba con su novio en ese momento y este fue el que le advirtió, que le dijo: no te vayas con ella, no me fío de ella. Y a ver, él no sabía nada, él no sabía nada, ni se imaginaba ni muchísimo menos esto. Pero no sé, no les caía lo suficientemente bien como para que se fuese con ellas dos. No las veía chicas de trigo limpio, como se suele decir aquí. Y bueno, tras el encuentro, Iria y Raquel decidieron que era mejor opción el irse a una montaña abandonada, porque querían estar en un sitio tranquilo, querían hacer los juegos que ellas hacían y también querían, bueno, hacer un picnic, comer y tal. Entonces Clara dijo que sí. Una vez allí... O sea, que hubo un primer encuentro, un primer intento que no salió bien, y es cuando ellas deciden, vámonos a una montaña donde no haya nadie y podamos perpetrar nuestro plan. Claro, porque tampoco era plan de hacerlo allí delante de todo el mundo. Aunque bueno, también tengo que decir que la montaña abandonada tampoco te creas tú que está, creo que está a 3 o 4 kilómetros. Sí, pero si no va nadie.
Pero claro, allí no había nadie. Entonces, bueno, Clara dijo, vale, va, pues vamos para allá, ¿no? Y una vez allí, una de las chicas, concretamente fue Raquel, la que sacó un cuchillo. Aquí vamos a hablar un poco de las personalidades de cada una. Iria era una persona muy líder, era una persona muy protagonista. Iria era una persona bastante inteligente, aunque se podría considerar que aquí no fue inteligente, pero estaba muy comida por ese mundo, ese mundo le absorbía. O sea, prácticamente ella dedicaba su vida a ese mundo tan satánico, tan macabro. Y Raquel, por otra parte, bueno, no quería mucho, pero era una persona muy influenciable, una persona muy manipulable. Entonces, Iria, pues hay que decir que, bueno, hacía un poco lo que quería con esta chica. Clara se fue de ahí también, entre otras razones, porque no se sentía del todo cómoda ahí, porque Clara era una persona más independiente y con las ideas bastante claras. Entonces, una vez dicho esto, Raquel fue la chica que sacó el cuchillo y la otra, Iria, agarró rápidamente a Clara para que no se escapase. Entonces Clara preguntó, ¿para qué me habéis traído aquí? ¿Para matarme? Y estas fueron sus últimas palabras antes de morir después de 32 puñaladas. Ni nada más ni nada menos. Parece sacado de una película de terror, ¿verdad? Parece ciencia ficción, desgraciadamente esto ocurre así. Es interesante analizar desde el punto de vista psiquiátrico por qué esa idea de matar, porque al fin y al cabo lo que ellas sintieron era como ese placer, o sea, no era algo personal realmente, o quizá algo tuvo que influir en la persona, pero ese placer de matar y de decir, vamos a matar a alguien a ver qué ocurre. Eso es un punto de vista interesante psiquiátrico. Con 16, 17 años, actualmente, y me imagino que en aquel entonces también, tú ya respondes ante tu acto, aunque no vaya a la cárcel, va a un centro de menores. No sé si este fue el caso. Pues sí, Carlos, como bien dices, estas dos chicas no fueron a la cárcel por ser menores de edad, pero sí que estuvieron bastantes años recluidas en un centro de menores. Se dedicaron a hacer actividades complementarias cada una por su parte y lo que se sabe de ellas es que no dieron mucho la lata. O sea, en ese centro ellas no Sí, no daban mucho ruido, no eran conflictivas para nada. De hecho, ellas no eran unas personas, nunca habían cometido nada así, esto es lo más fuerte que puede haber, lo más extremo. Pero nunca habían hecho nada, no habían delinquido nunca, Sí, que no habían sido tenían personas conflictivas en antecedentes, su no, juventud. simplemente fue un mundo que les absorbió la mente. Por eso lo que tú dices es muy interesante, analizar desde un punto de vista psiquiátrico qué tipo de mente perturbadora podrían llegar a tener con tanta comida de cabeza, con este tipo de libros de brujería y sobre todo ese instinto, esas ganas de matar para ver qué se siente, porque realmente se querían, o sea, se pensaban que después de matarse iban a sentir como una sensación placentera, es lo que tú bien dices. Pero nada, Carlos, no tuvieron cárcel por el momento, o sea, no era posible y las recluyeron pues en un centro de menores a las dos. Y bueno, ya me imagino que ya salieron, esto sucedió hace 20 años, ya habrán cumplido condena o habrán ido a la cárcel. Bueno, a la cárcel no realmente no fueron, pero de centro de menores tienes que salir con 18 años. ¿Qué ha sido ahora de ella? Bueno, pues a día de hoy las dos están en libertad. Después de cumplir condena, creo que fueron, no sé si 15, 16, si te lo digo te miento, 15, 16 años, ya están a día de hoy en libertad. Lo más sorprendente es que Iria, la chica que estábamos hablando, que era la más líder, se formó como psicóloga. Y Raquel, sin embargo, por otra parte, se interesó por la peluquería. Tengo que decir que ninguna de las dos familias se encuentran en San Fernando, ni Iria ni Hombre, Raquel. porque quedaron al fin y al cabo, a ver, las familias no tenían culpa de estos sucesos como tal, pero siempre se suele, cuando pasa esto, se suele señalar a la familia también y sería incómodo para ella, para la familia estar allí. Claro, sí, la familia que al final no tiene nada que ver, pero bueno, al ser familiares suyos, pues también hubiesen sufrido bastante rechazo por parte de la sociedad, de la población de San Fernando. Y lo más sorprendente, y por lo que hoy he venido a hablar aquí de esto, es porque hace poco me salió una noticia, ¿no?, en el buscador, de que Iria, yo ya conocía este caso, pero me apareció esto de que Iria estaba, una bruja de San Fernando, que así la denominan, estaba dando clases en Reino Unido y que cuando se enteraron de que era una de las brujas de San Fernando, la expulsaron del centro. O sea, llegó a dar clases en Oxford, o sea, muy fuerte. Y ella se forma como psicóloga y ahora imparte clases de psicología.
Es Claro, bastante fuerte, es bastante ah, contradictorio, ¿no? ahí es interesante ver si se formó en psicología precisamente para estudiar por qué a ella le pasó eso, es decir, como una consecuencia directa de su acto y de su condena y demás. Y también si hay derecho a la reinserción, porque al fin y al cabo, supuestamente, estas personas ya dejaron atrás esa etapa, no van a volver a matar a nadie, y si tienen derecho ahora a trabajar como otra persona o ya tienen que quedar marcadas de por vida. Claro, pero es que lo que aquí he dicho que cuando se enteraron de que era ella, la expulsaron del centro. O sea, no es que ella esté buscando una reinserción, sino que la gente ya le tacha por como tal. Es una mancha en tu currículum, por así decirlo, que se queda para toda la vida. Ya tienes eso manchado y ya no hay manera de que puedas remediarlo. En esos casos, realmente yo no sabría cómo tomármelo, pero yo sí creo en la reinserción de las personas. Está claro que esto es un error y que por ello se merecen pagarlo. Y a mi humilde opinión, yo no pienso que con un centro de menores hayan pagado la condena que realmente se merece. Más que nada por el sufrimiento de la familia de Clara, Sí, no, a Al ver, final- eso hay que entenderlo. que al final son los que sufren, los que se quedan aquí. Y eso es un suceso bastante traumático, es trágico. Y yo lo que tú dices, Carlos, que yo creo que Iria también se formó un poco en la psicología para entender qué fue lo que le llevó a matar a una persona. Pero también podría haberse formado un poco en psiquiatría, porque eso lo podríamos denominar como un brote psicótico o algo, una especie de psicosis. Tampoco digo que estas personas sean psicópatas, ni sociópatas, ni nada de eso, pero era como algún tipo de trastorno. Nosotros aquí no entendemos mucho de psicología, pero de verdad que sería bastante interesante. Al final, con lo que me quedo también de este suceso es con la parte psicológica, ¿no? Sí, claro, que es importante aclarar que no estamos justificando evidentemente el asesinato y que aquí la única víctima es la asesinada y su familia, que hoy seguirá sufriendo evidentemente este hecho tan trágico, pero que era ese el debate que queríamos también plantear. Ángela, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Este era el caso que hoy queríamos contar. No tiene directamente que ver con el acoso escolar, pero sí con distintas relaciones trágicas, dramáticas que tienen que ver con adolescentes. Y pasada esta sección de sucesos, hay más temas de la actualidad semanal. La política que sigue a lo suyo. Quiero introducir un tema de este fin de semana. Han detenido a un trabajador de Podemos, porque esto es confirmado por el partido, a un trabajador del Podemos que estaba, parece, de agente de seguridad, o sea, estaba de personal de seguridad del partido y que agredió a agentes, que es personal de seguridad del partido y que habría agredido a agentes antidisturbios en Vallecas. Antonio. Bueno, pues todavía no se ha confirmado el que fuera trabajador de seguridad, simplemente pues trabajador dentro de Podemos. Y bueno, la buena noticia que en el fondo es una consecuencia por un lado, de la situación en la que estamos viendo la campaña, pero sí, al fin y al cabo es algo que es así, que se ha descubierto que finalmente sí que era trabajador de Podemos y veremos si tiene alguna consecuencia o si hay algún tipo de sanción o qué ocurre con eso. Otra vez la violencia. Otra vez la violencia en campaña. Bueno, sí, aunque también creo que hay que diferenciar entre tipos de violencia porque no es lo mismo un disturbio de una manifestación que si arde que si hubiese un coche bomba o que si otra cosa más grave, ¿no? Yo creo que también hay que entender cuando hablamos de violencia que existen ciertas diferencias entre unidades de violencia. Y bueno, yo creo que aquí obviamente es un caso de violencia individual más que colectiva o señalizada como en otros casos, ¿no? En los que cuando hay violencia entre grandes grupos y cuando es dirigida hacia algo. Aquí yo creo que es una persona que en mal uso de su razonamiento acaba agrediendo a otra persona, en este caso pues a antidisturbios. Y que bueno, también supongo que habrá que ver también cómo avanza todo esto, si al final pues hay más imágenes, hay vídeos de lo ocurrido y podemos verlo con más detenimiento, pero sí, obviamente pues es un caso de violencia.
Sí, bueno, de momento Podemos, hasta donde tenemos aquí, no ha condenado. El partido ha confirmado que es un trabajador suyo, pero que no ha condenado la agresión. El PP ahora pide a Pedro Sánchez que condene lo sucedido. Y todo esto como colofón a una campaña llena de tensiones. Sí, lo que pasa es que realmente, ¿de qué sirve que Pedro Sánchez diga que condena la violencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se logra con eso? ¿De repente deja de A violencia ver, o de repente no, pero cambia algo? pero lo que se logró, igual que cuando fueron las amenazas de muerte por la iglesia, es decir, Y no se logró nada realmente tampoco. O sea, sí, condenar violencia condenar violencia así en general nunca ha servido de nada en ningún caso. Es algo que es así, que es una cosa, digamos, que hacen los partidos por un juego de marketing y de imagen pública, pero que realmente condenar la violencia nunca ha hecho nada. O sea, y eso es así. O sea, no afecta en nada, no hace que frene, no hace que cambie, no hace que nada. Porque lo que evita la violencia en todo caso son las causas de esa violencia o los discursos que provocan esa violencia. No el decir, como hacía Trump, ¿no? También en su momento en Estados Unidos, cuando el intento ese de golpe en el Capitolio, condenar las cosas en público mientras en otros ámbitos sigue motivándolo, ¿no? Yo creo que es absurdo. pues muy bien. Tenemos más temas también. Tenemos que hablar también, hablando de política, de lo que está ocurriendo en Francia con una encuesta sobre militares y sobre lo que podría llamarse una preferencia por lo que sería un golpe de Estado. No sé, Antonio, si nos puedes contar más detalles. Bueno, sí, un poquito más profundo. Hace aproximadamente una semana, un millar de militares, entre los que había unos 20 generales retirados y unos 100 oficiales en activo, publicaron una carta en un medio lepenista, en el Valores en francés, básicamente hablando sobre la desintegración de Francia, sobre sobre la amenaza al islamismo, las guerras raciales, etcétera, y diciendo que si desde la política no se tomaban medidas, pues sus compañeros en activo, es decir, el ejército, acabaría tomando acciones en el asunto para, decían, proteger nuestros valores civilizatorios. Eso obviamente ha creado muchísima polémica en Francia. Políticos de extrema derecha, como sobre todo Le Pen, han apoyado firmemente el manifiesto. También, bueno, desde la izquierda lo han criticado y lo han llamado básicamente un golpe de Estado, mientras el gobierno se mantenía un poco sin saber qué pasaba. Después, el hermano del que ha sido el jefe de Estado Mayor de entre 2014 y 2017, Pierre de Villiers, publicó también otra misiva en el mismo medio llamando a la insurrección directamente con ese título: Apelo a la insurrección para evitar la desaparición de Francia. Y finalmente ha ido escalando la tensión hasta que el gobierno ha decidido juzgar y digamos, multar o castigar a varios de estos, a 18 de estos militares, ¿no? Que han sido. Y un medio, pues el RCI, una de las principales televisiones en Francia, ha publicado una encuesta sobre esta situación que da unos datos bastante escalofriantes. Y es que casi un 60% de la población francesa apoya a estos militares y casi 2/3 piensa que no deberían ser sancionados. Mientras que, por otro lado, un 73%, prácticamente uno de cada 4, piensa que Francia se está desintegrando. Un 84%, casi la totalidad del país, piensa que la violencia aumenta cada día. Y el 49%, la mitad técnicamente, considera que el ejército debería intervenir para restablecer el orden sin la autorización del gobierno. Literalmente la frase de la encuesta. ¿Y cuál es el germen de esto? Es decir, ¿en qué momento empieza a surgir esto? Porque esto no se consigue de un día para otro y ni siquiera con un artículo de opinión de hace unos días. ¿Cuándo empieza a aparecer este problema? Bueno, realmente esto es una situación, esto es un enquiste que tiene Francia desde hace décadas, que es esa dificultad para la integración de las minorías religiosas y étnicas, y sobre todo pues son despuntes de violencia desde hace ya unos años con el terrorismo islamista, la señalización de ciertas minorías, sobre todo musulmanes, en el país, de cómo partes de la población viven completamente aisladas del resto y de cómo poco a poco ha ido creciendo el radicalismo en los últimos años, sobre todo pues cuando fue esos años de crisis de ataques yihadistas, de cómo ha ido creciendo la radicalización
de ciertos sectores musulmanes, ¿no? Que dentro de ese aislamiento pues, han acabado radicalizándose en el integrismo y desde esos pequeños grupos terroristas ideológicos que hay en Francia. Y eso pues, ha ido poco a poco conquistándose, retroalimentándose con ese discurso de extrema derecha que ya recordemos que en las últimas elecciones, hace 5 años, Marine Le Pen llegó a esa segunda vuelta, estuvo muy cerca de ganar y realmente lo que permitió que no estuviera de presidenta fue un cordón sanitario del resto de fuerzas para apoyar a Macron. Y en ese sentido, pues no ha sido realmente algo que haya, como decías, ocurrido en un día, ni tampoco ha sido algo que tú puedes decir, este día empezó todo, sino que es una situación que se ha ido poco a poco agrandando, engordándose, enquistándose y que nos está llevando a esta situación pues bastante grave en la sociedad francesa, que no solamente tiene repercusión en esta encuesta, sino, decía antes, mencionaba esas elecciones de 5 años, ahora ya dentro de poco tocan otra vez elecciones y Marine Le Pen parece que tiene todas las posibilidades de esta vez sí conseguir ser presidenta de la República. Claro, hay que entender que las elecciones en Francia fueron en 2017, las presidenciales son cada 5 años, en más o menos un año, porque son en mayo, en más o menos un año está Francia otra vez votando con esta situación que va en aumento. Efectivamente, y como decíamos, no parece que vaya a reducirse ni parece que haya una solución rápida ahora mismo. Así que la verdad es que es algo bastante complicado de cómo puede avanzar esto, cómo se puede solucionar, porque la sanción a varios militares tampoco, porque de hecho la reacción que ha tenido es la contraria. Decíamos 1.000 militares que firmaron en primer momento, ahora se han sumado otros 7.000, lo que eleva la cifra a 8.000. O sea que precisamente esa pequeña sanción a algunos de los firmantes casi que parece que está poniendo manifiesto que no son solamente 1.000, sino que son muchos más. Y la pregunta que todos nos hacemos ahora y que es lo que de verdad le interesa a la gente, porque la gente es así, somos muy de lo nuestro. ¿Cómo nos afecta en España esto? Bueno, eso parece complicado si de primeras pensar que esto puede afectarnos más allá de ser un país vecino, pero obviamente esto afecta pues a nivel europeo, dentro de la Unión Europea, pues afecta muchísimo que uno de los dos grandes países esté gobernado por un partido como Le Pen. Es muy importante también que un país como Francia, más allá también de lo ideológico y de, digamos, de esa imagen que representativa que tiene Europa, caiga también en estos niveles de violencia ideológica y de casi guerra civilismo. Y eso también es un discurso que puede caer aquí, ¿no? Porque, poniendo de esta manera, si de repente aquí siempre, o sea, allí está hablando realmente, lo que estamos diciendo es intervención del ejército contra una especie contra un gobierno que está sucumbiendo ante una guerra de raza, ante el Islam, ante los extremismos, que también ve con negatividad las medidas contra el COVID, que digamos considera que el país se está dividiendo, que se está derrumbando, desintegrando incluso. O sea, es un discurso que aquí en España no es ajeno y que no nos es raro y que ya hemos escuchado también bastante tiempo. Entonces, la verdad es que podría saltar aquí, podemos ver una situación bastante similar, porque también aquí en España hemos visto partidos que utilizan el mismo discurso, hemos visto también ciertos grupos relacionados con el ejército, con fuerzas del Estado, de seguridad del Estado, que también tienen discursos como estos militares de desintegración del Estado y de tomalación y de insurrección incluso, con lo cual yo creo que nos afecta mucho lo que puede pasar en el país vecino. Y ahora en Reino Unido no están las cosas mejores. Ha habido parece un escándalo, lo que va a ser lo que puede ser un gran escándalo en pocos días con Boris Johnson y los conservadores. Sí, bueno, es un escándalo que en este caso económico, que involucra la reforma de la residencia oficial del primer ministro. Bueno, más que reforma realmente es recondicionamiento de muebles, ¿no? Porque digamos que en Reino Unido cuando a los primeros ministros se les da una partida de 30.000 euros, creo que es, o bueno, 30.000 libras para la reforma de los muebles del piso del primer ministro para que lo pueda poner, digamos, a su gusto, ¿no? Algo pues, más o menos normal, que no pasa nada, pero se ha descubierto ahora que en esa reforma que hizo Boris Johnson, él ya no costó esas 30.000 libras que estaban presupuestadas, sino que costó, incluso se habla de 200.000 y que el resto de ese dinero pues lo habría, supuestamente él dijo que lo había puesto él,
pero se está hablando ahora de que se está demostrando de que podría haber sido el partido a través de donaciones opacas, a través de dinero que recibe el propio partido por parte de erario público, con lo cual ahora mismo se está investigando esto en lo que ya se está llamando Wallpapergate, y podríamos estar de un caso eso, de que se está utilizando dinero de procedencia opaca que debería haber sido, que no ha sido, digamos, puesto en conocimiento del público con la transparencia obligada por la ley, y que podría mostrarte pues un escándalo también en un país que está acercando poco a poco también a elecciones, que tiene en mayo elecciones municipales en varios lugares, también tiene elecciones en Escocia y Gales, y que poco a poco, aunque en estos meses se ha recuperado, el Partido Conservador está en clara decadencia, y poco a poco los laboristas están acercándose al Partido Conservador. Básicamente, lo que pasa es que Boris Johnson se quiere comprar muebles, se le pasa el dinero, ¿y de dónde saca el dinero? De los conservadores. ¿Pero cómo? Con dinero que no se sabe muy bien de dónde habría venido, que vendría de manos sospechosas, básicamente. Esa es la idea clave. Yo creo que sorprende un poco ver esa imagen de los conservadores. Bueno, este escándalo puede pasar, desgraciadamente. La política, desgraciadamente, tiene estas cosas. Pero sorprende ver un poco a los conservadores británicos en decadencia cuando la imagen que se proyectaron en las últimas elecciones están totalmente consolidados frente a unos laboristas desaparecidos. Sí, bueno, estos son pequeños equilibrios. También ha afectado obviamente muchísimo, como a todos los gobiernos. Bueno, como digamos que el COVID ha tenido un efecto contrario. A algunos gobiernos les ha reforzado, pero a la larga la mayoría pues les ha desgastado mucho, porque obviamente son una situación que pide medidas impopulares, que es una situación muy complicada, y ya quizás eso han hecho todo a nivel de líder, a nivel de imagen de políticos concretos, pues dificulta mucho, erosiona mucho la imagen, y de cara a unas elecciones pues es muy complicado. De todos modos, también hay que entender que esto fluctúa mucho, y de hecho hace unos meses, como decía antes, pues prácticamente había un sorpaso en las encuestas de los laboristas a los conservadores. Ahora parece que ha vuelto a tener una cierta ventaja, y de todos modos en Reino Unido también por cómo funciona el sistema electoral, pequeñas ventajas dan mayorías absolutas. O sea, tampoco hace falta tener un gran porcentaje de votos para conseguir la mayoría, sino que con una ventaja más o menos sólida es capaz de el partido que sea gobernar el país sin problemas. Pues esto puede ser el gran escándalo político en Reino Unido de aquí a nada. Está todavía, yo creo que por explotar, por decirlo así. Si volvemos a España, ha habido una propuesta desde el ministerio que dirige Ione Belarra, que es el de Asuntos Sociales, el que antes dirigía Pablo Iglesias, para la ley de diversidad familiar, lo que viene siendo apoyar a las familias monoparentales, LGTB, es decir, a todo lo que se sale de lo que muchos entienden por familia. No sé si, Antonio, se ha podido leer algo de esta primera idea. Todavía es un proyecto que tiene un largo recorrido hasta hacerse realidad, pero no sé si ha podido leer algo de esta idea. Sí, al final es una de esas medidas que estrella de Podemos que llevaban su programa, de esta, como decía, ¿no? Ley de diversidad familiar, que lo que viene a decir eso, ¿no? De crear un marco en el que no, más allá de esa norma social de esa familia normativa, exista pues una diversidad, exista capacidad de que todo entre en diferentes modelos. En parte, bueno, decías en contraposición al discurso de Vox. Es verdad que Vox realmente incluso se ha hablado en comunidades, cuando se ha hablado de entrar en gobierno, que una de sus prioridades sería una consejería de familia para promocionar precisamente esa familia que ellos llaman tradicional. Y bueno, un proyecto bastante ambicioso que veremos cómo avanza. Seguramente en esas negociaciones con el PSOE conseguirá una ley que en principio no debería tener muchos problemas para salir adelante, y que veremos cómo avanza. Es un camino largo, porque además tampoco es una ley en cierto sentido prioritaria ahora mismo para el gobierno, y veremos cómo avanza la situación. Este es un proyecto, ya digo, de largo recorrido, muy pedido por todas las familias que, como decíamos, muchos consideran que no son familias monoparentales, LGTB y demás. Y es una ley que va a tener un debate interesante en las próximas semanas y en los próximos meses. Datos de la economía: se han destruido
puestos de trabajo, ha salido la EPA y también los datos de inflación del mes de abril. Antonio. Bueno, la inflación se ha colocado en un 2,2%, mayoritariamente por culpa de la subida del precio en la electricidad y los carburantes. Y bueno, la verdad es que un 2,2 es algo bastante aceptable, no tampoco yo pienso, dentro de la situación que estamos viviendo, algo preocupante, porque sigue estando dentro de esos límites más o menos de la Unión Europea y de lo que se considera algo aceptable y normal en un año cualquiera, porque obviamente hay que entender que la inflación pues siempre es positiva, siempre, o sea, quiero decir, siempre sube, siempre por norma siempre va hacia arriba. Y en el caso de la EPA, yo la verdad es que es algo que alguna vez también hemos repetido en el programa en otras ocasiones. En este año y medio ya prácticamente, hasta que mientras dure esta crisis, yo creo que no podemos hablar realmente de datos de paro y de empleo, digamos, como en otro momento cualquiera, porque no es una situación normal, sobre todo porque no son datos reales, porque realmente hay un gran número de personas que no están ni trabajando ni en paro y que están un poco en un punto intermedio, que son las personas inertes, que no están metidas en la estadística porque no entran dentro de esa realidad, y por tanto hace que los datos se desvirtúen, que haya habido meses en los que de repente, bueno, yo se lo he vivido, ¿no? Pues el verano pasado, por ejemplo, pasó de que había zonas en las que de repente había datos mínimos históricos de paro en muchísimos años, o en otro sitio a la vez de repente datos máximos, en muchos, también desde prácticamente la crisis anterior, con lo cual yo creo que de la EPA, del desempleo y de, digamos, todo este ámbito general sobre el empleo y la población activa, mientras sigamos con los ERTE, mientras sigamos con la pandemia, considero que no hay que hablar demasiado, hay que hablar, digamos, con muchas apreciaciones porque no son datos totalmente reales. Pues ahora la pregunta que le sale a la gente es, bueno, y a mí la inflación, a mí esto no me sirve para nada. ¿Por qué sirve la inflación? ¿Para qué nos sirve en nuestro día a día saber lo que es la inflación? Bueno, la inflación es, digamos, una aproximación media de lo que viene a ser el incremento de los precios y de los costes en general, ¿no? Realmente es una media entre muchísimos productos, que por eso realmente la subida de la luz y los carburantes, que han subido bastante pues entre la pandemia, también el freno que ha habido en el tráfico marítimo por el Evergiven que estuvimos hablando aquí hace ya unas semanas. Eso, digamos, que ha aumentado el precio de los carburantes, ha aumentado el precio de la luz también en este invierno. Eso ha producido que la media de precios del país ha subido un poquito. Esto obviamente al final es un número que lo que te dice es que los precios van subiendo en mayor o menor cantidad. Que obviamente, supuestamente el resto de tanto de los salarios, etcétera, también deberían subir acorde. Es algo que por desgracia no ocurre tanto. Y veremos cómo sucede. Pero de todos modos, como decía antes, dentro de unos límites está normal que sube. De hecho, incluso es bueno que suba de manera controlada la inflación. Y en cuanto a la EPA, pues claro, al final es un dato también que lo que te hace ver es la situación general del empleo en España, de la población activa, de cómo está el paro, de si sube, si baja, si está creando, destruyendo en ciertos sectores, todo. Y sobre todo también, más allá de lo que se destruye, lo que se crea, el que se mantiene, porque se pueden crear, como ha ocurrido, por ejemplo, en los años después de la crisis, estamos hablando de 2013, 2014, 2012, se pueden crear 1 millón de empleos que si ese empleo dura un par de meses, sirve de poco, porque se está destruyendo después, justo unos meses después, y lo que está haciendo es crear muchísimo empleo que no se mantiene. Entonces, y eso también requiere pues, ciertas políticas a medio y largo plazo, que veremos qué es que se hace en esta crisis que tendremos ahora en cuanto acabe la pandemia, aunque ya estamos teniendo realmente, que igual que en la anterior se apostó por la austeridad y por los contratos basura, veremos cómo se soluciona ahora. Pues yo te quiero decir algo, no puedo pasar ni un minuto más, y ahora que ya se está acabando el programa, más todavía, sin felicitar a las madres, que ayer fue su día, ayer domingo. Feliz día de la madre desde aquí, en especial a mi madre, que nos escucha siempre. De hecho, es la única persona que nos escucha, así que enhorabuena, bravo. Antonio, tú también puedes felicitar. Vamos. Feliz Día de la Madre, algo que en algún momento fue bonito y que ya se ha convertido pues, en otro día estos de consumismo maravilloso gracias a las grandes plataformas y centros comerciales. Bueno, todavía no tanto, o sea, todavía no hemos llegado a los niveles de San Valentín. Hombre, es que ya lo de San Valentín es grosero ya,
Yo también te digo, como no tengo nadie con quien celebrar San Valentín, pues me da un poco igual. O sea, mi vida se desarrolla en los mismos estados que habitualmente. Y bueno, también te quería proponer algo, ahora son las cruces de mayo, ahora deberían haber sido las cruces de mayo, porque con esto del COVID pues está todo un poquito paradito. Y a partir de ahí un juego de palabras de ¿y tú a quién le echarías la cruz, Antonio? Uy, ya empezamos fuerte aquí Ahí empezamos, ahí te intentando... gusta, ahí te gusta. Bueno, o sea, no sé, la verdad es que hasta cierto punto hay tanta gente, o sea, por un lado tampoco creo que tampoco hay eso, ¿no? Como echar a la gente porque sí, pero también hasta cierto punto hay como tanta gente a la que se le podría caer. Pero mira, ya que estamos aquí desde el intento de periodismo, le echaría la cruz a todos esos desinformadores profesionales que pululan por España y que viven de pudrir la sociedad. Y en general eso, ¿no? De esos titulares completamente vomitivos, de esos medios, a veces también generalistas, que lo que hacen no es periodismo, sino desinformación y odio. Bien. Bueno, pues yo no sé quién echarle la cruz, la verdad. A todo el que odia. A mí es que esa gente me cae mal, y a todo el. Y a los prepotentes y chulos, que no cuentan con la gente para nada más que para su interés. Hala, la cruz para ellos. Tenemos Negre de la semana y tenemos medallero también. Hoy tenemos muchas cosas por contar. Esto es mi ratito aquí de show. Bueno, Negre de la semana, evidentemente, esta semana para el caso de David Beriain y Roberto Fraile, asesinados en Burkina Faso mientras rodaban un documental sobre caza furtiva. Desgraciadamente se siguen matando periodistas porque no se quiere escuchar la realidad, porque no quiere que se escuche la realidad, y desgraciadamente se les sigue matando. Dos personas asesinadas, porque son personas, son profesionales. Una situación que te deja sin palabras realmente. Es que no sabes qué decir. Ya han regresado sus cuerpos a España y todo el consuelo desde aquí, lo decíamos el jueves, todo el consuelo desde aquí a la familia y a la profesión periodística. Ya basta de toda esta situación. Ese es el negre de la semana. Hoy, para quienes quieren callar, para quienes no quieren la libertad. Ese negro de la semana. Bueno, medallero de bronce hoy para las retransmisiones por Twitch de Ciro López, que se hizo una retransmisión viajando de Madrid a Zaragoza en un simulador, que por esto el confinamiento perimetral no se puede ir, mientras iba escuchando la COPE. Un panorama muy interesante. Yo creo que Antonio además me lo escuchó, o sea, lo estuvo viendo un rato. Medalla de plata para el hombre ruso que consiguió escapar de un reality show chino 3 meses después. Le ofrecieron ir de profesor y luego de participante. Él dijo, bueno, pues vale. Y estuvo allí 3 meses porque no lo echaban, no lo expulsaba. Esto es como un poco la fórmula de Gran Hermano, de expulsar y demás. Y no lo echaban de la casa y el hombre suplicando que se quería ir. Ya ha conseguido salir de ese programa maravilloso. Y medalla de oro para la orgía de más de 60 personas que ha sido desalojada esta semana en Barcelona. A mí me ha encantado el titular, desalojada por incumplir las restricciones sanitarias. Es verdad que allí lo que menos puedes pillar es el COVID. Y cumplir las restricciones sanitarias, que me ha hecho gracia, especialmente. Una tontería que me ha hecho gracia. Hombre, a ver, la orgía como método preventivo ante el COVID muy seguro no es, la verdad. Allí la distancia de 1,5 metros y lo de la mascarilla quizás menos, pero lo de la distancia de 1,5 metros es complicado mantenerla. Es complicado no estar juntitos, así que vamos a tener cuidado. No es necesaria tanta gente, señores. Uno consigo mismo, con su pareja, ya vamos bien. 60 personas, es que eso ya es... En fin, Antonio. Sí, bueno, al final esta es como la que también salió hace unos meses en Bruselas, en la Es que verdad. participaban muchos diplomáticos y asesores. Y bueno, al final, obviamente, claro, ahí lo ilegal es eso, son las medidas sanitarias. Y bueno, al final, pues normal. Y respecto a lo que estás comentando antes de Ciro López, de ese directo, la verdad es que sí. De hecho,
muy interesante, ¿no? Ese juego, el Euro Truck Simulator, que te permite viajar así tranquilamente en camión de un lado a otro con un mapa bastante realista. Y además que tiene estos mods y estos plugins tan interesantes, como decías, que puedes poner radios reales y estuve escuchando un rato la COPE y también conduciendo y reuniendo por varios miles de personas, ¿no? Que al final también es lo interesante de este tipo de situaciones, que reuní varios miles de personas durante un buen rato que están viendo cómo conduces un camión con un volante en un videojuego. Claro, él iba contando sus cosas, iba comentando la carretera, qué estaba haciendo mientras Ciro. Bueno, la verdad es que fue bastante agarrotado, sobre todo la parte final, que igual está viéndolo yo. Pero bueno, iba comentando, iba también quejándose del ruido del motor hasta que ya la consiguieron bajar, escuchando la copia y comentando lo que iban hablando, porque de hecho incluso creo que le mencionaron en un momento precisamente a Ciro con sus directos que hace ahora en Twitch. Y hubo ese momento en el que dentro de su propio directo se habló de él en la COPE, Juanma Castaña creo que era. Y bueno, eso comentando y hablando con la gente del chat básicamente. Es que Ciro López, cuando dejó el chiringuito, ya dio el paso, ha dado ahora el paso perfecto para ser el gran showman de Twitch, ahí con sus cosas. Sí, lleva ya bastante tiempo que al menos en internet, a través de YouTube, con el programa este de Colgados en el Aro de la Liga Andesa, ya tenía Bueno. bastante repercusión y tenía bastante seguimiento, y ahora ya con esto ha dado el saltito más que él ya por solo individual. Y la verdad es que bien, además también pues ha estado en muchísimos, pues ya aprovechando con todo el tema de la Superliga de estas últimas semanas, pues ha estado en varios directos de varias personas. Por ejemplo, uno estuvo otro día un ratito con Ibai. Cuando iba en el servicio con varios conduciendo, periodistas. Ah, bueno. iba conduciendo de verdad ese día. Bueno, sí, ese día iba conduciendo, aunque, pues como comentaba No después fue. su hijo, Sí. vive al lado del estudio, o sea que también a saber por dónde estaba conduciendo en ese momento, estaría dando vueltas a una rotonda. Saltándose el toque de queda y dándole vuelta a la redonda del solo. Es que... Pero sí, o sea, al final también ha servido al final para despuntar después de estos años así con bastante seguimiento del programa. Ha encontrado su nicho allí en Twitch. Qué personaje, de verdad. Pues un aplauso para Ciro López. Mientras está ahí, pues no. A ver, podría ser peor, podría ser un Eduardo Guinda de la vida. O sea que tampoco nos vamos a meter con Ciro López, si es un hombre todo majo ahí con sus cositas. Tampoco nos vamos a meter con él. Oye, Antonio, tú sabes que para el final siempre te tengo guardado alguna sorpresilla. Aunque yo creo que ya me tienes miedo a veces. A ver, venga, asústame. Hay en Twitter, están aquí. Esto empieza con un hilo. Yo lo he visto esta mañana. Lo he visto esta mañana, pero es que el hilo es del sábado. Hay un hilo aquí de gente contando profesores que le marcaron. Empieza el hombre. @Jaime I R. Por si lo quiere ver alguien. Hace 23 años en COU me tocó de profesora de historia una señora alta, mal encarada, seria y con mirada inquisitiva. Yo no la conocía, pero cuando dijeron su nombre a alguien se le escapó un quejido. Desde el día 1 empezó a dar clase, nada de introducciones chorras, y a partir de ahí empieza a contar la historia de la Pedre, que era su profesora de historia, que le ayudó mucho como a decidirse por lo que él es. Y luego hay más gente también comentando profesores que le marcaron. ¿A ti hay algún profesor así que te haya marcado? Pues mira, no sabría decirte. La verdad es que en principio no mucho. Bueno, más allá pues recuerdo algún profesor en secundaria, por ejemplo mi tutor con el que me llevaba bastante bien y cosas así. Y no sé. Bueno, estoy pensando ahora también en el Erasmus, un profesor. Pasa que ahora mismo ¿Has estado de Erasmus? Espérate. Esto Hombre, es claro, si te lo hemos hablado mil veces, toquete. Ah, sí, es verdad. ¿Dónde te fuiste? Espérate, a ver si me acuerdo de la historia. Esto ya es el rato de la tertulia de charleta. Hostia, pues no me acuerdo de la historia, ¿eh? Bueno, te fuiste de Erasmus. O sea, en Erasmus conociste un profesor que te iba bien. Sí, bueno, entre los que encontré, recuerdo que hubo uno. Pasa que ahora mismo no recuerdo el nombre del profesor. Porque también fue hace unos cuantos años. Que la verdad es que me iba muy bien, además es muy majo, me tuvo allí ayudando bastante. Y de hecho, bueno, ocurrió que al final hasta hubo un par de semanas que estuve dando clases yo solo con él, porque bueno, en el aula éramos 3 y al final pues hubo un momento en las últimas semanas, el último mes que fui yendo más que yo a clase. Oh, Antonio, el alumno privilegiado, el único. Pues mira, yo me acuerdo de mi profesora de latín, que esto no hace tantos años, y yo soy una persona joven y con un futuro prometedor por delante.
Profesora de latín desde cuarto de eso hasta el segundo bachillerato, pues toda esta etapa en la que se da latín. Pues yo soy un hombre de letras, o sea, yo a mí los números, a mí todo lo que sea 5,5, a partir de ahí ya me complico. Nuestra profesora de latín era muy buena persona, y bueno, sigue siéndolo, así que entre nosotros me refiero, pero que ya me da clase. Muy buena persona, muy buena profesora, nos contagió a todos un poquito ese amor por las humanidades y le tenemos todo mucho cariño. También me acuerdo además también me dio teatro, yo he hecho teatro, esto es una historia, además, Ojo, esto es una historia que yo creo que no he contado nunca. Tengo aquí una foto y todo de ese día. pero algún ¿lo hiciste día un hablaré día de- o lo hiciste un tiempo? No, fue como en segundo Claro, bachillerato, fue un como dices curso de de ese un día, año. digo, a ver si es que fue No, un día ya, para hacer la pero broma. la obra, o sea, estuvimos durante todo, hicimos 2 obras ese año. Esto ya es historia mía de la vida. Hicimos 2 obras, una en Navidad y otra en mayo, ya para acabar el curso, que yo hacía de señor mayor. No Qué sé raro. si antes, qué raro, ¿verdad? Y tengo aquí la foto tengo la foto delante ahora mismo. Y eso era una clase de segundo de bachillerato, el que no hacía educación física en nuestro instituto pues, podía hacer teatro. Pero nosotros nos metimos ahí. Y ahí estuvimos tan a gusto. Y también fue mi profesora de teatro. Muy buena gente, de verdad. Profesores como ella merecen la pena. Debería haber más en el sistema educativo español. A veces falta. Y yo la recuerdo con mucho cariño. También me acuerdo de los profesores a los que le sacamos pasta porque al lado del instituto teníamos un de churros, un parecido a de churros. Y era una terracita. Y ahí los profesores, cuando ya se iba acabando el trimestre y demás, nos sacaban a comer churros. Te imagínate a 30 personas comiendo churros, cada uno de su padre y de su madre, con ganas de desayunar y sobre todo de que diera el tiempo para no tener que entrar a la siguiente clase. El dinero que le hemos podido nosotros sacar a profesores. El dueño de ese bar se ha hecho millonario gracias a nosotros, Antonio. Bueno, eso también es un clásico lo de comprar churros y esas cosas. O cuando se sale a veces a una salida o cualquier cosa de salir para ver qué tontería. Pues estas son mis historias de la ESO y del bachillerato. O sea, pues quería algún día pues, hacer un programa especial sobre eso. O sea, no os voy a decir que no. Bueno, pues Antonio, ya hemos llegado al final de Jaque Mate. Yo sé que tienes poca ganas de perderme de vista hoy. Que no te he dado no te he dado trabajo hoy. Ha sido un día tranquilo. Ah, que sí. Pero mañana, martes, me vuelve a ver otro ratito porque mañana tenemos la cobertura de la noche electoral en Madrid, que promete ser una noche tranquila, calmada, con gente que se quiere mucho, dialogando tranquilamente, sin insultos ni provocaciones. Entiéndase la ironía. Así que veremos lo que pasa. A ver, todos tenemos una idea en mente de lo que puede pasar. No podemos decir nada porque encima estamos en jornada de reflexión y tampoco podemos decir nada en especial. Pero mañana lo veremos a partir de las 8 menos cuarto de la tarde en Twitch, sin descanso ni para ir al baño, a partir de esa hora hasta que Dios diga o hasta que salga el último político. Yo espero que vaya todo rápido y nos podamos ir a dormir tempranito. Pero vamos a tener un programa muy interesante con personas de los partidos, con personas de ámbitos de interés como por ejemplo la sanidad, con Ángela y conmigo dando nuestro análisis, con Antonio y sus múltiples teclados haciendo toda la cobertura gráfica. A mí me ha enseñado algo y da un salto de calidad los gráficos que tenemos mañana. Estamos cada vez más cerca de tener los gráficos de la sexta. Cada día estamos más cerca de ser Ferrera. Lo vamos a conseguir en algunas elecciones. Más, como tiene pinta que este año va a ser intensito en etapa electoral porque todavía queda que se pelee el gobierno nacional, pues vamos a tener tiempo de desarrollar los gráficos bien. Así que Antonio, descansa las manos, que mañana te espera con el teclado taca, 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 mucho rato. A ver si es verdad. Esperemos que vaya todo bien. Y rápido, por favor. Yo les pido de verdad a los del escrutinio que vayan rápido. Es martes, o sea, el miércoles hay que trabajar y hay que hacer cosas. Rápido, que me quiero ir a dormir tempranito, o sea, es lo único que pido. No, bueno, aquí en España por suerte suele ser bastante rápido y Eso sí, como tarde de medianoche suele estar siempre el escrutinio más que finalizado, sino incluso antes ya bastante encaminado. No es como otros países que tardan días o semanas.
Lo de Reino Unido luego ya es una locura porque los especiales electorales de allí empiezan a 10 de la noche y acaban a 8 de la mañana. O sea, allí eso Ferreras no tiene mandanga a hacerlo. No sé si Claro, lo claro. tiene. O No, te no. vas a Irlanda que tardan 3 o 4 días en escrutar. Pues cuando haya elecciones en Irlanda habrá jaque mate especial non-stop de 72 horas. Non-stop. Sin parada ni para tomarse un café. Ahí, trabajando duro. Bueno, Antonio, mañana nos vemos con el especial de las elecciones. Descansa, cuídate, lava de las Igualmente. manos. Igualmente, nosotros mañana con ese programa de las elecciones, el jueves con nuestro programa habitual. Hasta entonces, sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias para todos.